Shalom. Volvemos para nuestros estudios de Torah. Estamos en la Parashá Naso, en la Aliyah 4. Vamos a continuar nuestros estudios y este comienza del capítulo 5, versículo 11. Vamos a terminar el capítulo 5. Esta Aliyah es larga, bastante por cierto. Vamos a empezar también el capítulo 6 y alcanzaremos el versículo 27. O sea, prácticamente 2 capítulos comprenden la Aliyah 4 para Parashat Naso. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla Bnei Israel y les dirás, cuando un hombre se desviare su mujer y cometiere hacia él infidelidad, pues si hubiera acostado un hombre con ella en unión seminal, y fue ignorado a los ojos de su marido, porque ella se ocultó y fuera impurificada, pero no hubiere testigos, ni ella hubiere sido violada, por lo que pasó por él un sentimiento de celos y encelare de su mujer, y ella fue impurificada. O pasó por él un sentimiento de celos y encelare de su mujer, pero ella no fuera impurificada. Entonces llevará aquel hombre a su mujer al Cohen, y traerá una ofrenda por ella, 1/10 de efá de harina de cebada, no verterá en ella aceite, ni pondrá en ella incienso, porque ofrenda por celos es. Minjá recordativa que recuerda hatat, pecado. La hará acercarse el Cohen y la hará pararse delante de Adonai. Tomará el Cohen aguas sagradas en un recipiente de barro, y del polvo que hubiera en el suelo del Mishkan tomará el Cohen y pondrá en él agua, y hará parar el Cohen a la mujer delante de Adonai para descubrir la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus palmas la ofrenda recordativa, la ofrenda por celos, y la mano del Cohen estarán las aguas amargas que maldicen. La juramentará el Cohen y dirá a la mujer: si no se acostó otro hombre contigo y no te has desviado para purificarte, aparte de tu marido quedarás limpia de estas aguas amargas que maldicen. Pero si tú te has desviado aparte de tu marido y si te has impurificado acostándote un hombre contigo aparte de tu marido, entonces juramentará el Cohen a la mujer con juramento de maldición, y dirá el Cohen a la mujer: te ponga Adonai a ti para maldición e imprecación dentro de tu pueblo, haciendo Adonai que tu muslo caiga y tu vientre se hinche, y entrarán estas aguas que maldicen en tus entrañas para hinchar y para hacer caer muslo. Y contestará la mujer: amén, amén. Escribirá el Cohen las maldiciones estas en un libro y las borrará en las aguas amargas. Dará de beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y entrarán en ella las aguas que maldicen para amargar. Tomará el Cohen la mano de la mujer, minjá de celos, mecerá la minjá delante de Adonai y la acercará al Mizbeach. Tomará un puñado del Cohen de la oblación, de minjá recordativa para ella, y lo quemará en el Mizbeach. Luego dará de beber a la mujer las aguas, ella tomará las aguas y será, si fuera impura y engañó a su marido, entonces vendrán a ella las aguas que maldicen para amargar, se hinchará su vientre y caerá su muslo, y será la mujer para maldición en el interior de su pueblo. Pero si no se había impurificado la mujer y ella era pura, quedará limpia y fecundará simiente. Esta es la ley de los celos: si se desviera una mujer en lugar de su marido y se impurifique, o de un hombre que pasare por él un sentimiento de celos, encelare de su mujer y presentare a la mujer delante de Adonai, que hará a ella el Cohen toda la ley esta, entonces quedará limpio el hombre de pecado, y esa mujer cargará su pecado. Bien, esta primera parte de la Aliyah 4, la cual, como les digo, es larga, habla acerca de la mujer que está en situación de celos por parte de su marido. En hebreo llamamos sotá a este término. Cuando hubiere una ocasión de celos en el marido, deberá pasar por este ritual la mujer. Este ritual obviamente podrá ser demostrar, 1, la culpabilidad, 2, la limpieza de la mujer. En caso de que se dé la impureza de la mujer y el pecado haya sido demostrado a través de este rito, el cual es bastante
fuerte para que ella pueda en un momento dado demostrar su justicia. Pero también es una maldición muy grande en caso de que ella sea culpable. Por supuesto que aquí también ella puede ser llevada a este ritual, y la ocasión es el celo del marido, los celos del marido, por lo cual deberá estudiarse con calma el significado de cada uno de estos dos, pues los celos es una situación difícil de estudiar, de controlar, de saber, y por eso es que, pero también tiene implicaciones tan fuertes en el hombre que por eso pasa por un ritual que es bastante difícil. El nombre de Akadosh Baruj Hu está inmerso, el Mishkan está inmerso, ciertas ofrendas están de por medio, así que este tema no es un tema menor en el pueblo de Israel, y está contemplado dentro de la ley para precisamente poder incluir este tipo de casos y este tipo de situaciones dentro del pueblo. Vamos al capítulo 6, leemos. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a Bnei Israel y les dirás: cuando un hombre o una mujer determinare prometer un voto de Nazir para consagrarse a Adonai, de vino nuevo y de vino añejo se apartará, vinagre de vino nuevo o vinagre de vino añejo no beberá, todo lo que fue remojado en uvas no beberá, y uvas frescas o uvas secas no comerá. Todos los días de su apartamiento, de todo lo que se haga de la viña de vino, desde las semillas hasta el orujo, no comerá. Todos los días del voto de Nazir no pasará navaja sobre su cabeza hasta que se completen los días que se consagró a Adonai. Kadosh será, dejará crecer el cabello de su cabeza. Todos los días de su apartamiento Adonai a una persona fallecida no se acercará, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, se impurificará por ellos cuando mueran, porque la corona de Elohim está sobre su cabeza. Todos los días de su apartamiento Kadosh él será, Adonai. Si muriera un fallecido cerca de él repentinamente e impurificare su cabeza consagrada, entonces rasurará su cabeza en el día de su purificación, al séptimo día la rasurará. En el día octavo traerá 2 tórtolos o 2 palominos al Cohen a la puerta del Ohel Moed. Hará el Cohen uno por pecado y otro por olá, y expiará él de lo que hubo pecado al fallecido y santificará su cabeza en ese día. Consagrará a Adonai los días de su Nesiriut, entonces traerá un cordero de un año de ofrenda de Hatat, de Asham, de culpa, y los días primeros quedarán nulos porque fue impurificado su Nesiriut. Esta es la ley de Nazir. En el día que se completen los días de su Nesirut, él vendrá a la entrada del Ohel Moed, acercará su ofrenda a Adonai, un cordero de un año sin defecto por holocausto, y una oveja de un año sin defecto para ofrenda por Hatat, y un carnero de un año sin defecto para ofrenda Shlamim, y una canasta de galletas ácimas de sémola, galletas mezcladas con aceite, obleas ácimas untadas con aceite, sus oblaciones y sus libaciones. Acercará el Cohen delante de Adonai y hará su ofrenda por Hatat y su olá, y el carnero para Korban Shlamim la Adonai con la canasta de matzot, y hará el Cohen a minja y a la libación. Rasurará el Nazir en la entrada del Ohel Moed la cabeza de su Nesiriut, tomará los cabellos de la cabeza de su Nesiriut y los pondrá sobre el fuego que está debajo del Korban Shlamim. Tomará el Cohen el antebrazo cocido del carnero, una galleta ácima del canasto y una oblea ácima, y los pondrá sobre las palmas del Nazir después que se hubiera rasurado su Nesiriut. Los mecerá el Cohen en elevación delante de Adonai, Kodesh la Adonai, la Cohen, aparte del pecho de oscilación y de la pantorrilla de elevación. Luego podrá beber el Nazir vino. Esta es la ley del Nazir, que hiciera un voto de su ofrenda a Adonai por su Nesiriut, aparte de lo que alcanzare en su mano, de acuerdo con la promesa que él prometa, así hará según la ley de su Nesirut.
Bueno, detenemos temporalmente en la lectura para hablar sobre el Nazir. Después, inmediatamente que se habla sobre el Sotá, hablamos sobre la sospecha que tiene un hombre acerca de que su esposa les haya sido infiel por cuestión de celos. Esta situación habla de la inclinación al mal que existe en el hombre. De ahí parte mucho de sus sospechas, esto hasta el día de hoy. Pero también existe una inclinación al bien, y este es el caso de ser Nazir. Por una parte, su carne le juega duro y lo hace sentir celos. Por otra parte, su alma, el Yetzer Hatov, le juega tan bien, tan fuerte, que lo impulsa a ser Nazir, o sea, a ser voto de Nazareno. Y con lo cual más se apegará a Hakadosh Baruj Hu. La ley es para esto. Una vez que lo decida y lo prometa delante de Hakadosh Baruj Hu, deberá de dejar de tomar fruto de la vid en cualquiera de sus formas y productos, y lo mismo va a pasar con no poder asistir ante un muerto, incluso que sean sus propios parientes. Esto es por el apego que tiene Hakadosh Baruj Hu. Estamos hablando de que en un momento dado se desapega del vino, el cual trae alegría, y se desapega de esta aflicción del duelo, lo cual conlleva tristeza. Esto habla otra vez de esta norma en la cual el hombre se despega. El Nazir ni se goza ni se duele, es en medio, es un hombre atraído por Hakadosh Baruj Hu. Posteriormente también, cuando termine el tiempo de su Nesirut, entonces deberá hacer una ofrenda común, pues ha cumplido ya con su promesa, el cual tiene otras implicaciones, las cuales estudiaremos también oportunamente. Para terminar, vamos a leer el versículo 22. Habla Adonai a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así bendecirán a los Bene Israel diciéndoles: te bendiga Adonai y te cuide, ilumine Adonai su rostro hacia ti y te agracie, alce Adonai su rostro hacia ti y te otorgue paz, pondrá mi nombre sobre el Bene Israel y yo los bendeciré. Bien, aquí habla sobre la Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, que es la ley que le ha sido concedida a los Kohanim para que estos puedan bendecir al resto del pueblo de Israel, o ser los que pronuncien la bendición que Hashem ha enviado sobre el pueblo de Israel. Ellos representan, porque ellos son el lugar desde donde se dirige, cuando se está haciendo la bendición hacia el pueblo de Israel, los que están enfrente, en medio del pueblo de Israel, desde ellos se proyecta la verajá hacia el resto del pueblo. Bien, estos tres temas encierran la aliyá número 4, bastante larga, como decíamos, sobre Sotá, sobre Nazir y sobre Birkat Kohanim. Tres leyes y prácticas muy importantes que hablan de la riqueza del pueblo de Israel. Nos vemos para la quinta aliyá. Shalom.